¿Cómo es? ¿Qué tal? Espero que te encuentres el día de hoy muy bien. En la Biblia Verdadera, Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bíblica Roca Eterna, hemos estado meditando en los Salmos con la serie En ti mi alma espera. El día de hoy, nuestro pastor titular, David Axelara, nos compartió la enseñanza acerca del Salmo número 3, una exposición de la palabra profética más segura. Esperamos que sea de bendición para ti como lo fue para nosotros. No es fácil alabar a Dios si lo queremos ver así, cuando hemos tenido todas las comodidades y ahora tenemos que utilizar el Zoom, tenemos que tener estas alabanzas a través del Zoom. Sin embargo, Jesús fue claro que bienaventurados son los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Y poder hacer todo esto, poder cantar ahí en tu casa, en tu sala, que nadie te escuche, hacerlo mal o bien, refleja la humildad del corazón y la necesidad que tenemos de alabar a Dios, por lo que les animo a que lo sigan haciendo. También recuerdo, no sé si alguna de ustedes estuvo, pero fue ya casi 3 años la última vez que tuve la oportunidad de compartir con el grupo de mujeres. En ese tiempo revisamos, si alguien recuerda, el libro, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 33, en donde revisamos el rol del esposo cristiano. Y bueno, pudimos estar estudiando ahí más de 1 hora, un tema bastante pesado, pero gracias a Dios ahora se nos permite revisar este salmo de lamento, pero también un salmo de confianza. Muy bien, salmo número 3, si me acompañan, esta es la palabra del único Dios, del Dios vivo. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Muy bien. Es importante notar, mis queridas hermanas, que el Salmo 3 es importante porque refleja la primera vez de muchas cosas dentro de todos los salmos. De entrada, el Salmo 3 es el primer salmo que, si ustedes han revisado Salmo 1 y Salmo 2, en la mayoría de sus Biblias van a ver un título arriba del salmo, del número, o abajo del título principal. Por ejemplo, el mío dice oración matutina de confianza en Dios, y abajo hay un subtexto, un subtítulo que dice Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Esto no lo tenemos en el Salmo 1, esto no lo tenemos en el Salmo 2. Esto nos habla que tenemos que reconocer que hay un contexto a este salmo. Y este salmo es claramente el salmo de David cuando huye de delante de Absalón, su hijo. Recordemos que es Absalón el propio hijo de David. Y esto es algo muy interesante que vamos a revisar porque es central al salmo. También es importante y es interesante, si ustedes lo notaron, por lo menos en mi Biblia así está, vemos ahí la notación Selah. Esta es una notación que está después del versículo 2, después del versículo 4 y al final del versículo 8. Esto es una palabra, es una frase hebrea que está ampliamente aceptado, que lo que significa es una anotación musical. Acuérdense que los salmos son textos, canciones, si les queremos decir así, pero que se acompañaban con instrumentos, que tenían
un lado musical a ellos. Entonces, esta es una notación musical, pero realmente no estamos seguros exactamente qué es lo que pretende Selah. Ahora, hay dos versiones de lo que Selah significa. Una es el llamado a que cuando estén pasando estos versículos, los instrumentos sean tocados con más fuerza, o que el canto sea tocado, o el canto sea, cantado con más fortaleza, con más vigor. Esto es importante, entonces cantemos más fuerte, toquemos más fuerte. Lo contrario es que Selah es un llamado a detener la música y a pensar en la letra de lo que estamos leyendo, a profundizar en el contenido, a profundizar en el fondo. Es como una pausa, como respirar para realmente no pasar por encima lo que estamos leyendo. A mi parecer, y de acuerdo al contenido del Salmo 3, creo que es precisamente lo segundo. Creo que precisamente este Selah nos está indicando importancia, nos está importando detente, ve profundo a estos versículos, no los pases nada más de lado, detente, piensa, pausa. Una cosa más, el Salmo 3, como lo dije, es el primero de una categoría de salmos que conocemos como los salmos de lamento. Los salmos de lamento no son otra cosa que cuando el salmista gime, literalmente, levantando las cargas de su corazón y sus quejas que tiene sobre la vida a Dios. ¿En qué? En oración. Eso es lo que hace David, si vemos aquí en las palabras iniciales de este salmo, específicamente versículo 1 y versículo 2. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Hay personas que estarían en desacuerdo conmigo al decir que el Salmo 3 es un salmo de lamento, porque, queridas hermanas, el lamento de David termina precisamente ahí, en los primeros 2 versículos únicamente. Los siguientes versículos del Salmo 3 no reflejan un lamento, sino reflejan una confianza obstinada, maniática, en lugar de una tristeza abrumadora. Pero a mi parecer, este cambio abrupto del versículo 2 al 3 no cambia la naturaleza del lamento del Salmo. Más bien aborda directamente el lamento de David. David comienza lamentándose, como lo dijimos, pero David no es capaz de lamentarse por demasiado tiempo, mis hermanas. Simplemente no es capaz de hacerlo. Y se da cuenta, algo que quiero que el día de hoy tú te des cuenta. Se da cuenta, mis queridas hermanas, que las cosas no son tan malas como parecen. Las cosas no son tan malas como parecen. Y ese es un mensaje que quiero que veas en el texto. Este es un buen tiempo, se me olvidó al principio, para recordarles que el Ministerio de Mujeres ha determinado que ustedes tomen nota, lo cual es correcto, y puedan después contestar algunas preguntas, las cuales les ayudan a repasar el texto después de poder estudiarlo. Entonces, no se olviden que las preguntas son: ¿qué aprendiste acerca de Dios? ¿Por cuáles cosas puedes alabarlo y agradecerle? ¿Qué aprendiste acerca de ti misma? ¿Algo de lo que debes arrepentirte? ¿Qué vas a aplicar ahora que conoces este salmo? Las cosas no son tan malas como parecen. Y las cosas nunca son tan malas como parecen cuando Dios está de tu lado. Eso es lo importante. Las cosas no son tan malas como parecen cuando Dios está de tu lado. El Salmo 3 nos enseña, queridas hermanas, el día de hoy, a orar con confianza para que las cosas mejoren cuando parecen estar tan mal como posiblemente pudieran estar. Tenemos que orar con confianza.
¿Cómo debemos orar cuando las cosas se ponen mal? Y digo, muy mal en serio. Y ahorita vamos a ver que las cosas estaban mal, en serio. Primero, David nos enseña rápidamente en los versículos 1 y 2 a quién tenemos que clamar y a quién tenemos que llevar nuestras quejas. ¿A quién? Dice David, al Señor, a Jehová. Lleva tus quejas al Señor. El trasfondo aquí es cuando tocamos el trasfondo histórico del Salmo 3, se registra en 2 de Samuel a partir del capítulo 13 hasta el 18, en donde básicamente la historia es: Amnón violó a su media hermana Tamar y Absalón mató a Amnón para defender el honor de su hermana. Y después de esto, Absalón comienza una rebelión contra su padre David. Y tenemos que recordar, y leemos en 2 de Samuel, que Absalón era de buen parecer, era carismático. ¿Y qué pasó? La gente se empezó a unir a su rebelión. Esta era la gente que era leal a David, se empieza a unir a la rebelión de Absalón. En algún momento de esta historia, la oposición se vuelve tan grande hacia David que David se ve obligado a salir. Es exiliado literalmente de su trono, es exiliado literalmente de su ciudad, de su país, y es entonces cuando David escribe este salmo. Hay que recordar que es David quien ha llevado a Israel a un tiempo de paz prolongado. Y ahora es David quien tiene que huir de su propio pueblo por una rebelión en su contra, dirigido no por otra persona más que su propio hijo, Absalón. David, un hombre conforme al corazón de Dios, nos dice la palabra de Dios, se encuentra ahora en un lugar de su vida en el que se siente como si Dios le hubiera dado la espalda. Y David responde, hermanas, escuchen bien, quejándose y lamentándose. Por favor, no nos rasguemos las vestiduras, ni ustedes ni yo. Nosotros también lo haríamos. David siente un gran peso y lleva su queja y su lamento y su gemir a Dios, no diferente a como nosotros hacemos o deberíamos de hacer cuando nos sentimos completamente abrumados por las circunstancias. Pero miren lo que nos enseña David, a quién hay que llevarle nuestras quejas. Esta es la lección más importante del texto aquí en estos versículos. Porque cuando David se encuentra en esta situación, hermanas, David no pierde el tiempo quejándose con las personas que no pueden hacer absolutamente nada sobre la situación que David vivía. Él presenta sus quejas al Señor en humildad, sabiendo a quién tiene que ir. David no va como a veces nosotros, como a veces yo hago. David no va al final, después que ha tratado todo, después que ha ido a muchos lugares, después que ha tenido muchas estrategias, después de que se ha esforzado en resolverlo. David va al principio y lleva su queja y su lamento a Dios. David nos enseña que el único destino en medio de la prueba para nosotros debe de ser el Señor. Ya es bastante malo que el amado hijo de David se haya convertido en su enemigo, hermanas, pero aún peor, el pueblo de David lo ha abandonado y se ha unido a la rebelión de Absalón. Esto lo sabemos porque David claramente nos dice que son muchos sus adversarios. Esto nos lo dicen estos primeros 2 versículos. Muchas personas que David amaba, que David confiaba, que David conocía, que David respetaba, ahora habían cambiado de bando y están buscando el final de su reinado y el final de su vida. Donde quiera que mirara David, los amigos se habían convertido en enemigos. Donde quiera que mirara David, los aliados se habían convertido en detractores. Y escúchame bien esta mañana. Esto nos puede pasar a ti y a mí. Esto nos puede pasar a ti y a mí. Podemos llegar a un punto difícil en nuestras vidas, hermanas, en donde
estamos rodeados de personas a las que amamos, en las que confiamos y que pueden estar con nosotros y querer hacernos daño. Dice el Salmo que muchos eran los que se levantaban contra él, versículo 1. Esta es una terminología, hermanas, militar. Estos no son malos entendidos. Estos no son te dije, me dijiste. No era eso. La oposición que enfrentaba David crecía en número y crecía en intensidad. Lo querían matar. David, después de decirle a Dios lo que estaban haciendo sus enemigos, le dice en el versículo 2 al Señor lo que decían sus enemigos. El corazón de David, hay que entenderlo, el corazón de David estaba roto por los actos de los detractores contra David. Pero era como si su corazón roto después fuera pisoteado por lo que decían de David. No era lo que hacían, sino lo que decían también. Y lo que hacían era amenazar su vida, pero lo que decían, si leemos el versículo 2, amenazaba su alma. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Charles Spurgeon dice al respecto, y lo dice bien, la mayor de las aflicciones es ser llevados a temer que no hay ayuda para nuestra alma en Dios. La mayor de las aflicciones es ser llevados a temer que no hay ayuda para nuestra alma en Dios. Yo en lo personal nunca he visto a nadie pasar por algo tan difícil que me hiciera pensar que ni siquiera Dios podía ayudar a esa persona a superarlo. Pero eso es exactamente lo que los detractores de David le estaban diciendo a David, que ni Dios lo podía ayudar. No estaban negando, hermanas, la capacidad de Dios para solucionar el problema, proveer alivio a los lamentos, pero habían concluido sus enemigos que a David Dios no lo iba a ayudar. Y hablaban así, hermanas, y aquí hay otra gran enseñanza. Hablaban así porque la gente conocía las acciones de David. ¿Recuerdan? Estamos en 2 de Samuel a partir del capítulo 13, pero si vamos hacia atrás, la gente conocía las acciones de David. ¿De qué estoy hablando? David había ¿qué? Cometido adulterio con Betsabé. Y para cubrir su pecado, ¿qué había hecho David? David había dado muerte, había asesinado a Urías, el esposo de Betsabé. Cuando Dios confrontó a David, Dios perdonó a David, pero Dios no eliminó todas las consecuencias del pecado de David. Un capítulo atrás del capítulo 3, en el capítulo 12 de 2 de Samuel, es Dios mismo quien le dice a David que su propia casa se iba a levantar contra él. Y Dios es un Dios de promesas, y Dios cumplió su promesa. Y aquellos que conocían a David simplemente no podían otra cosa más que concluir que Dios le había dado la espalda a David y no había ayuda para el alma de David en Dios. Extremadamente importante entender el punto aquí. Estos dos versículos, una vez más, el 1 y el 2, no hemos pasado de ahí, nos ayudan a entender y a reflexionar en la seriedad del pecado. La seriedad del pecado. Si tú y yo nos arrepentimos, Dios nos perdona, sí nos perdona. Pero también dentro de la misma voluntad de Dios, es posible que no elimine las consecuencias de nuestro pecado en esta tierra. Haga usted un experimento. Esto fue algo que aprendí hace algunos años y yo había tenido un malentendido con un amigo y nos habíamos pedido perdón y esta persona me dijo que por supuesto que nos perdonábamos y después me dijo, mira, ve a tu casa, toma una tabla, agarra unos clavos y me lo decía en una situación que yo había tenido con mi esposa, con Caro, y me dijo, seguro Caro va a perdonarte, pero mira, agarra una tabla y a partir de hoy, cada vez que tú peques contra Dios,
en cuestión de tu relación con Caro, ve y clava un clavo en esa tabla. Después, al final de la noche, habla con Dios, arrepiéntete de tu pecado, ten la seguridad que Él te perdona. Ve a esa tabla, agarra el martillo y quita el clavo. Y me dijo, ¿qué es lo que queda? Queda un hoyo. Y es que a veces así es nuestro pecado. Dios seguro nos perdona, pero las consecuencias de nuestro pecado, hermanas, esas no las controlamos nosotros, esas las controla Dios. Dios elimina la culpa del pecado, pero las consecuencias pueden continuar y era lo que David estaba viviendo aquí. La herida del pecado puede ser sanada mientras las cicatrices de la culpa continúan. Ahora, no quiero que olvidemos la lección de David. En lugar de pasar muchísimo tiempo preocupándose por lo que la gente estaba diciendo y haciendo, lo primero que él hace es lleva su situación a Dios en oración, y eso es lo que quiero recomendarte que hagas. Cuando las cosas se ponen mal, cuando las cosas, y seguro se pondrán en algún momento, se ponen complicadas, tristes, trae tus lamentos, trae tus clamores al Señor. Al Señor. Hemos dicho en los versículos 1 y 2, David se queja de sus enemigos, de lo que dicen, de lo que hacen, pero luego hace el cambio en el versículo 3 y lo lleva hasta el versículo 6. Y ahí cambia su atención de David, de sus enemigos, y se voltea y ahora ve a su Señor. Y él nos indica que esta es la única forma en que él puede sobrevivir cuando las cosas se ponen difíciles. Se asegura de mirar a la dirección correcta. Hay un problema, hay una consecuencia. Cambia su mirada de sus enemigos hacia su Señor. Versículo 3. Mas tú, Jehová, ahí está el cambio claramente marcado. Eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y es que cuando a veces, mis hermanas, yo hago esto también, miramos demasiado tiempo a los problemas, a los enemigos, a todo lo que enfrentamos, y entonces estos problemas y enemigos, no me dejarán mentir, empiezan a crecer de tamaño, se empiezan a ver más grandes, parecen ahora insuperables. Pero cuando el Hijo de Dios se vuelve hacia Dios, hacia su Padre, y ve a Dios en su verdadera estatura, los enemigos se reducen a una proporción que reconocemos que podemos manejar. Y eso es lo que sucede con David aquí. Quiero hacer también este apunte para que lo vean, y sé que esto es importante, tanto como seres humanos, como el género femenino, como el género de varones, pero miren la reacción de David. David responde a las amenazas en versículo 3, no con una reacción emocional. Aquí no hay una reacción emocional. Esto es una reacción teológica doctrinal. Y si esto no suena muy fácil, escúcheme. Simplemente la forma en que David reacciona es recordando quién es Dios y qué ha hecho Dios. Eso es lo que David reacciona. Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones de la vida, generalmente nuestro corazón quiere responder de manera emocional. David aquí responde de una manera, ¿qué? Teológica y doctrinal. Comienza a recordarle a su alma quién es su Dios y comience a recordarle a su alma lo que Dios había hecho por él. Y esto es, hermanas, lo que necesitamos hacer cuando las cosas se ponen mal. Recordarnos a nosotros mismos quién es nuestro Dios. David pone su confianza en quién es Dios y en lo que Dios había hecho. ¿Y quién es Dios? Escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ese es el testimonio, hermanas, de alguien que tiene una relación personal con un Dios viviente. Esta es una reacción de un testimonio de alguien que tiene una relación personal. La pregunta es clara, ¿sabemos quién es nuestro Dios?
¿Podríamos describir a nuestro Dios como David lo está haciendo aquí? David está describiendo a la persona con la que él tiene una relación. Tú eres mi Dios, mi escudo, el que levanta mi cabeza, eres mi gloria. Este es el testimonio de David. Si confías en Dios, el Señor es tu escudo. Un escudo es lo que sostiene un soldado, hermanas, para defenderse de los dardos, flechas y espadas mientras libra la batalla. Esto es lo que es Dios para nosotros. El problema aquí es que si dejamos esa analogía así, pues un escudo solo protegía un lado del soldado, seguía teniendo puntos ciegos vulnerables, pero David está claro que ese no es Dios, porque dice que hace la anotación y dice: mas tú, Jehová, eres escudo, y lo deja ahí. No, eres escudo alrededor de mí. No hay puntos ciegos en el cuidado de Dios. Es decir, para David, cuando su confianza estaba en Dios, era porque Dios lo respaldaba. No solo era un escudo, dice David, sino dice una frase muy bonita, dice: el Señor es mi gloria. La palabra aquí para gloria es la palabra del Antiguo Testamento que se usa para la gloria de Dios, pero cuando se usa para referirse a un ser humano, se refiere a la sustancia del ser humano, a de lo que está hecho, su identidad, su valía, su autoestima. David está diciendo: Dios es mi gloria. David, hermanas, recordemos, había sido expulsado vergonzosamente por su pecado o consecuencia de su pecado. Su pecado la gente lo sabía y había sido expulsado vergonzosamente de su trono, no por otra persona, sino por su propio hijo. Pero David dice: todavía tengo mi gloria. El sentido de autoestima que el mundo nos quiere vender, de identidad, nunca estuvo arraigado, hermanos, en el trono de David, en su palacio, en sus guardias, en su dinero, en sus posesiones, en sus relaciones, con quién conocía, qué tan exitoso era. La gloria de David estaba arraigada ¿en quién? En su Dios. Perdí mi trono, decía David, pero no perdí a mi Dios. Él es mi gloria y Él es el que levanta mi cabeza. Cuando la historia termine, hermanas, al final del día es Dios quien levanta nuestra cabeza. Tengan esa imagen en su corazón hoy. Exhórtense, anímense con esta imagen tan hermosa. En el mundo antiguo, esta era una imagen poderosa porque precisamente el monarca también era el juez de las personas, y cuando dictaba un veredicto en un caso juzgando a una persona, dos cosas pasaban. El acusado se arrodillaba frente a él, y si el veredicto era en su contra, era culpable, el gobernante se paraba, ponía su pierna encima de esa persona en el cuello, indicando que esa persona debía de morir. Pero si el veredicto era a favor de la persona, el rey se levanta de su trono, se hace hacia abajo y levanta la cabeza de la persona que está siendo juzgada. Qué imagen tan poderosa. Ese es Dios. Ese era Dios para David, el que levantaba la cabeza. David reconocía que Dios lo había encontrado inocente después de él ir y confesar su pecado, y que él al final levantaría su cabeza. Tenemos que poner, hermanas, nuestra confianza en quién es Dios y poner nuestra confianza en lo que Dios ha hecho. ¿Cómo confiaba David en Dios para que fuera su escudo, gloria y el que levanta la cabeza? Versículos 4, 5 y 6. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Hermanas, David tenía una experiencia personal con Dios. Esto no era teoría, esto era vivencial. Dios tenía experiencia personal
con Dios. Es como si David tuviera, hermanas, en su computadora un archivo de fe, una USB, donde mantenía un registro claro en su mente y en su corazón de lo que Dios ya había hecho en el pasado. Y esto puede ser una gran recomendación para nosotros. Tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón un archivo de fe. No nos olvidemos. Un registro de los testimonios de las oraciones que Dios ha respondido. ¿Cuántas veces vamos los viernes o estamos aquí y oramos y después nos olvidamos de ver cuál fue el resultado? Pero David tenía una vivencia experimental con Dios y él sabía que era Dios quien contestaba las oraciones. Y cuando tengamos problemas y estemos a punto de desmoronarnos, abramos nuestro archivo de fe, recordemos la bondad de Dios y digamos, esta no es la primera vez que he estado en problemas. Esta no es la primera vez que hemos recibido un mal informe médico acerca de una enfermedad. Esta no es la primera vez que mi familia ha estado en problemas. Pero decimos, el mismo Dios que me ayudó la última vez está aquí conmigo hoy. Me gusta, me encanta. En el versículo 4 no menciona qué es lo que David oraba. No se nos dice, pero sí nos menciona la forma en que oraba. Dice, con mi voz que oré, con mi voz me dirigí, con mi voz clamé. Esta es una palabra tan importante de entender. Hay un lugar para la oración contemplativa, hermanas, la oración calmada, la oración relajada. Pero llega un momento, debería de llegar un momento en nuestra vida en que la oración simplemente no sucede así, sino nuestro corazón está tan roto, tan confundida nuestra mente, y simplemente necesitamos clamar, ayúdame Dios, porque yo no puedo más. Eso era lo que estaba pasando con David. David dijo que clamó al Señor y ni siquiera se nos dice que a lo que pedía no era importante, solo clamó por ayuda y el Señor respondió desde su monte santo. Esta era la experiencia que David tenía con Dios. Dios responde a las oraciones y no solo responde a las oraciones, sino que nos dice que al final del versículo 5 nos sostiene. Los salmos 3 y 4, no sé si el siguiente salmo sea el 4, pero los salmos 3 y 4 están unidos. Y ustedes pueden ver evidentemente ahí cómo el salmo 3 dice, oración matutina de confianza en Dios. Salmo 4, oración vespertina de confianza en Dios. El Salmo 3 ha sido llamado el Salmo matutino, Salmo 4 el Salmo vespertino a través de la historia, y ha sido llamado así el Salmo 4 porque si vamos al versículo 8 de ese Salmo, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si usted quiere un versículo para enseñarle a sus hijos, si usted tiene hijos pequeños, enséñele este versículo. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El Salmo 3, versículo 5, es la oración de la mañana siguiente. Es como si la larga noche hubiera terminado. David ahora mira hacia atrás después de que ha salido el sol y testifica y dice, me acosté y dormí, me levanté porque el Señor me sostiene. Los enemigos, dice David, están tratando de eliminarme, incluso mi propio hijo, pero no iba a quedarme despierto toda la noche, afanado, preocupándome. Me acosté, dice David, me fui a dormir, seguramente como un hombre muerto para el mundo que me perseguía, sin saber lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Pasé la noche, me desperté a la mañana siguiente, solo por una razón, porque el Señor me sostuvo. Es posible que el día de hoy, entre ustedes, inclusive yo, estemos pasando por un momento muy complicado y sería natural preguntarnos, bueno, ¿y dónde está Dios?
Hermana, Dios está ahí contigo en medio de la prueba. Está en medio de la prueba conmigo. Y la prueba de que Él está aquí es que el día de hoy tú y yo estamos aquí, estudiando la palabra de Dios. ¿Qué más prueba necesitas para saber que Dios está contigo? Cuando uno de ustedes, mis queridas hermanas, hable con su familia y amigos, esto puede pasar y se vuelve un momento incómodo porque ellos te digan acerca del gran año que han tenido, lo bien que les ha ido, a lo mejor un mejor trabajo ha llegado, a lo mejor te das cuenta que por lo menos por fuera ellos reflejan un matrimonio perfecto donde nunca se pelean, auto nuevo, casa nueva, todos con salud, COVID no les ha tocado. Quiero decirle, hermana, que no se debe usted sentir intimidada. Usted debe declararle y decirle a esas personas, el Señor ha sido bueno conmigo también. Y cuando te pregunten por qué dices eso en medio de tanta tragedia, en medio de tantas pruebas, entonces les digas, porque me acosté, dormí y hoy me desperté. Muy bien. Estamos terminando. Sé que era un devocional, pero para muchos de ustedes no debes de sorprenderles que me tomé unos minutos de más. Regresemos al versículo 1 y entendamos que es ahí donde David dice que muchos se levantaron contra él, pero ahora en el versículo 6 es más específico y dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. No hay nada aquí que nos indique que esta es una hipérbole, que esta es una frase que significaba otra cosa, sino lo único que tenemos aquí es que David literalmente está diciendo que miles de personas se han puesto en pie en su contra. Pero tengan en cuenta lo que dice David. David dice, no tengo miedo, no temeré. Tengo mucho por qué temer, pero no tengo miedo. Y no tengo miedo porque sé quién es mi Dios. Y Dios en cualquier ecuación, hermanas, escucha esto. Dios en cualquier ecuación siempre será mayoría. Dios más lo que sea siempre es mayoría. Eso es lo que David nos está diciendo. El valor solo es miedo después de que hemos dicho nuestras oraciones. El valor solo es ese miedo que concebimos después de que hemos orado. Solo viene el valor a través de la oración. David aquí no los está diciendo. No temeré, pero ya dijo que llevaba sus quejas a Dios. El valor no va a surgir, hermanas, de la nada. Tenemos que recordar quién es Dios, qué ha hecho Dios, y tenemos que recordar a Dios en oración. Muy bien. Dijimos que los salmos y el Salmo 13 es una oración, pero ya terminando, nos damos cuenta que David hasta el día de hoy, hasta este versículo 6, no ha pedido nada. Esto es un bonito modelo de oración. David no ha pedido nada. Ha declarado quién es Dios, ha declarado a Dios el problema, ha declarado quién es Dios y lo que Dios ha hecho por él, pero él no ha pedido nada en ese momento, hasta los versículos 7 y 8. Ahí es donde David pide que pelee Dios su batalla y que le dé la victoria. Y es con esto con lo que quiero terminar. Versículo 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Dios peleará tus batallas, nos dice David. David dice en el versículo 7, levántate, Jehová.
Hermanas, tenemos que entender estas palabras porque esto no es nada más una frase, este es el grito de guerra del pueblo de Israel. Nos hace recordar cuando Moisés conducía al pueblo de Israel saliendo de Egipto y los movía a través del desierto, y cada vez que se movían, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y que tus enemigos sean esparcidos y los que te odian huyan de tu rostro. Esto era el grito de guerra de Israel. Levántate, Jehová. Muchos le están diciendo al alma de David: no hay para ti salvación. Pero ahora en el versículo 7 David dice: sálvame, Dios mío. Sálvame. No me importa lo que digan. Ellos no pueden decirme lo que mi Dios no va a hacer por mí. Sálvame, Dios mío. ¿Y por qué confía David en que Dios le salvará? Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Ahí da la respuesta: los dientes de los perversos quebrantaste. Y aquí está la última primicia, si lo queremos ver así, de los salmos en el Salmo 3, porque este es el primer salmo llamado imprecatorio. Y no es otra cosa el ser un salmo imprecatorio, aunque suene feo, mi hermana, que es el deseo que a alguien le vaya mal. La oración imprecatoria es una oración de castigo, un anuncio de maldición. ¿Sobre quién? Sobre los enemigos. Dios muestra aquí confianza en Dios. No toma el asunto en sus propias manos. No se hace justicia por él mismo. David está declarando que nadie castiga a los hijos de Dios sin que Dios haga algo al respecto. En ningún momento David dice: mátalos, Señor. Dice: quebranta sus dientes. Déjalos vivir. Pero sácale los dientes. ¿Para qué? Para que cuando me ataquen no me lastimen. No los mates, pero protégeme, Dios, que cuando me ataquen no me lastimen. Llegamos al versículo 8. El versículo más hermoso de este salmo. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Hermanas, la salvación pertenece a Dios. La salvación pertenece a Dios. Él no solo peleará tu batalla, sino que te dará la victoria. La salvación pertenece al Señor, es el resumen, es el mensaje, hermanas. Por eso este salmo es tan poderoso. No de este salmo, de toda la Biblia. La salvación es del Señor. Cuando Dios se prepara para salvar, hermanas, no necesita ayuda externa. No necesita un cómplice. No necesita que tú pongas el 50% de la salvación y Él ponga el 50% restante. Toda la salvación es de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Mas el que se gloría, dice Pablo, gloríese en el Señor. Segunda de Corintios 10. El Salmo 3 es un testimonio íntimo de la bondad de Dios, pero esta última línea nos lleva del testimonio íntimo de la bondad de Dios a la exhortación. ¿Por qué lo digo? Vea la última línea: sobre tu pueblo sea tu bendición. Estas son buenas noticias para usted y para mí hoy, hermana. ¿Por qué? Porque David lo que está diciendo es que cuando Dios bendijo a David, no se quedó sin bendiciones para nosotros. Lo que hizo por David, nos dice David, lo puede hacer por toda su gente. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Quiero que recuerde usted dos cosas acerca de este salmo. Lo dije al principio, las cosas no están tan mal como parecen. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y de Él es la salvación.
el imperio y la autoridad. Amén. Y número 2, recuerden, lleven sus quejas a Dios. Pon tu confianza en el Señor y finalmente entrégale el conflicto a Dios. La salvación es de Dios. Espero que haya sido de bendición este Salmo 3. Las animo, las exhorto a que sigan. Los Salmos es un texto que es muy relevante para nuestros días. Todos nosotros estamos viviendo tragedias y recordar que la salvación es de Dios, recordar que Él nos va a proteger, recordar que nos acostaremos en paz, dormiremos y nos levantaremos. Y como dice Pablo, si un día no nos levantamos, hermanas, es que estamos con el Señor y estamos mejor. Pero hoy usted ha sido bendecida por Dios porque usted está aquí. No se le olvide eso. Tenga su archivo de fe, ve hacia atrás y diga, hasta aquí nos ayudó Dios, Ebenezer. ¿Por qué habremos de tener temor? Bendiciones.